Señor, gracias por esta mañana tan fantástica, una mañana quizá un poco especial, donde algunos de nosotros hemos tenido que tomar una decisión, hemos ido a votar, y Señor, sabemos que la realidad es que no hay, es difícil encontrar algo que se ajuste a la realidad de lo que nosotros anhelamos. Así que en esta mañana básicamente venimos a pedirte que tú nos ayudes a poder entenderte mucho mejor, a poder comprender quién eres tú sobre todo, poderte ver, no poder vivir como tú nos pides, sino primero necesitamos verte, ver tu carácter, ver tu corazón, poder ser impactados y empapados con tu persona y consecuencia fruto de eso desear vivir como tú, desear amarte, desear buscarte, que tú seas nuestro mayor tesoro. Pero, Señora, la hermenéutica lo que trata es eso, de usar todas las herramientas para que nosotros dejemos de ser ciegos. Y especialmente hay una clave en todo esto, que es tu Espíritu Santo obrando dentro de nosotros a través de este proceso de ir a tu palabra. Así que pedimos por ayuda, pedimos que nos permitas disfrutar de este rato y que podamos a lo largo de este día, de esta mañana de domingo, salir con una influencia de tu persona y de tu valor en nuestros corazones que nos ayuden a amarte a ti más y amar de verdad a los demás. Y finalmente oramos esto para que tú seas glorificado, Señor, para que tú seas honrado a través de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Mariló es su primera clase, así que no voy a hacer un resumen tan extenso como el del domingo anterior, porque ya digo que hay bastantes cosas que quiero que veamos juntos. Pero bueno, básicamente lo que estamos haciendo es aprendiendo cómo funciona la hermenéutica, cómo se lleva a cabo. Lleva una serie de pasos. La hermenéutica tiene 3 grandes pasos que son observación, interpretación y aplicación. Estamos ahora mismo en el primer gran paso, que es la observación. Hemos visto también que es un desafío hablar cuando el sonido se va y se viene, totalmente. Así que la observación tiene dos grandes partes o 2 grandes perspectivas de cómo se hace. Una que es panorámica, que el objetivo de la observación panorámica es conocer la idea general de un libro, de un pasaje, entenderlo en su estructura, y luego está la observación microscópica, que el objetivo de la observación microscópica es esta, ¿vale? Tiene como objetivo entender los detalles del libro. Por eso hacemos observación microscópica. Pero normalmente se hace primero la telescópica y luego se hace la microscópica. Vale. Una de las cosas que estuvimos viendo también, hicimos un ejercicio, estuvimos viendo que al igual que la observación telescópica tiene 3 pasos, la microscópica tiene 4, y estuvimos diciendo que lo primero que hay que hacer es identificar las palabras claves del texto. Son importantes las palabras que hay en el texto, entonces hay que hacer un análisis, hay que mirarlas. Lo siguiente, identificar las frases. Las palabras forman frases, ¿vale? Luego identificar las frases, su delimitación, después entender lo que esas frases dicen, que es la información, y finalmente entender o identificar la estructura de lo que se dice en ese pasaje o en ese texto, ¿vale? Eso es lo que estuvimos viendo. La primera de las palabras, justamente de este proceso, de identificar las palabras del texto, dijimos que son los verbos. Y dijimos que son los verbos porque los verbos son unas palabras un poco especiales. Son las palabras que nos definen la acción, nos explican qué es lo que está haciendo, tanto quien lo hace como el que lo recibe, nos dan ese tipo de información, ¿vale? Son las palabras más importantes de la frase, y si os acordáis cuando estabais en EGB, ahora, en mi época era el verbo, ahora, cuando hace el análisis sintáctico, cuando analizas una frase, al verbo se le llama el núcleo. Se llama el núcleo, porque es la parte central de la frase, ¿vale? Bien. Y nos quedamos justamente en el estudio de ciertas características del verbo. La primera característica que vimos fue el aspecto del tiempo. ¿Os acordáis, no? Dijimos que el tiempo del verbo indica cuándo se está haciendo la acción.
El presente indica que la acción se está realizando, se está llevando a cabo. El pasado, que ya se realizó. Hay ciertos matices en estos aspectos, pero bueno, nos vamos a quedar solamente en estos tres, ¿vale? El pasado es que la acción se realizó y el futuro es que la acción todavía no se ha realizado, ¿vale? Y estuvimos viendo algunos ejemplos bíblicos, por ejemplo el de Juan 8:58, cuando Jesús dice que yo soy, y luego estuvimos viendo también acerca de Juan 5:24 con respecto a la vida eterna, ¿vale? Nos quedamos ahí. Bien, siguiente aspecto del verbo que vamos a ver es el modo. ¿Qué es el modo? Bueno, el modo indica la forma en la que se realiza la acción. Lo tenéis en vuestras notas, ¿vale? Para que no os perdáis y luego lo podáis mirar. Pero también expresa la actitud del hablante. Es decir, si la persona que está diciendo lo que está diciendo, lo está diciendo con seguridad, con duda, o lo que está haciendo es dando un mandato, ¿vale? Eso es el modo del verbo, nos da esa información. Acordaros que nuestra tarea como hermeneutas, como estudiosos de la Biblia, y en esta etapa, la etapa de la observación microscópica, es mirar los detalles. Estos son detalles que forman parte de las palabras que se llaman verbos. ¿Y son importantes? No lo sabemos todavía, pero cuando nosotros hacemos la observación nos fijamos en estos detalles, ¿vale? ¿Sí? Bien, como he dicho, básicamente hay tres modos que son el indicativo. En el original, en griego, hay más modos, muchos más modos. Lo único que ocurre es que, bueno, cuando se traducen al español hay que decidir qué modo se usa en español. Entonces, básicamente estos son los tres modos que más se van a utilizar en la Biblia. Y ya digo que las personas que hacen esta tarea de la traducción, esta tarea no es algo que se les ocurra, sino que les lleva años y lo hacen en consenso. Hay un montón de eruditos que han invertido muchos años de su vida para lograr obtener una traducción lo más cercana y lo más fiel, ¿vale? Así que si queréis leer la Biblia tal como la leían los originales, tenéis que aprender griego o tendréis que aprender hebreo para ver todos los matices que tiene, ¿no? Pero bueno, las traducciones son muy buenas traducciones. Como dije, sobre todo las que son textuales, ¿no? Bueno, el indicativo. El indicativo implica afirmación o declaración, ¿vale? Ese es el modo indicativo de un verbo. Esto quiere decir que cuando alguien dice algo en indicativo, no tiene por qué estar diciendo la verdad, ¿vale? Puede ser una verdad o puede ser una mentira, pero la persona que dice esto está afirmándolo, está haciendo una afirmación independientemente de que sea verdad o mentira, ¿vale? O está declarando algo. ¿Bien? El siguiente es el subjuntivo, que implica duda o deseo, ¿vale? Cuando tú lees un texto donde el verbo está en subjuntivo, la persona que está hablando en realidad no está afirmando, está deseando que eso ocurra o hay cierto nivel de duda con respecto a que ese hecho se lleve a cabo. Por ejemplo, ojalá que Juan esté en su casa, ¿vale? Lo tenéis ahí en vuestro apunte. Ojalá que esté, puede estar o puede no estar. A mí me gustaría que estuviese, ¿vale? Y por último, el que todos conocemos muy bien, sobre todo si somos papás y mamás o hijos, que es el modo imperativo. Que el modo imperativo es un mandato o una súplica, ¿no? Especialmente lo conocemos por el mandato, ¿no? Y un ejemplo es Juan, ve a tu casa, ¿vale? En argentino se diría de otra forma, ¿no? Seguro, el imperativo se utilizaría de otra forma, ¿no? Andá, justamente, se diría así, andá a tu casa. ¿Vale? Ahora viene la parte que más me gusta a mí. Así que, ¿por qué no miramos juntos un texto que seguro todos conocemos? Mateo 28, del 19 al 20. El primero que lo tenga, que lo lea en voz alta. Vamos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vale, vale. Vamos a observar estos versículos. ¿Cómo empieza? El versículo 19. ¿Cómo? No escucho. Id.
Empieza, it, ¿qué es? Un verbo imperativo, vale. Entonces, ¿el imperativo qué es? Una opción, una petición, una... ¿Y quién está diciendo eso? O sea, Jesús está diciendo, está dando una orden, ¿vale? La cuestión es qué orden está dando ahí Jesús. Vamos, está en el texto, no eso es tan complicado. Que vayan, que salgan, que vayan, que hagan, que hagan. ¿Hagan el qué? Discípulos. ¿Dónde? Por todo el mundo. ¿A quiénes se le está diciendo? ¿A quiénes? ¿A todo el mundo? A los discípulos, ¿vale? O sea, cuando yo leo este versículo y localizo que el primer verbo es un imperativo y que el imperativo implica un mandato o una orden, la siguiente pregunta que tengo que hacer es, todo esto que hemos estado viendo, ¿a quién se lo está diciendo? ¿Vale? ¿Por qué se lo está diciendo Jesús? Eso sería otra buena pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le dice eso a sus discípulos? Hay al principio una expresión, por tanto, Sí, que nos ancla con lo anterior, que es toda potestad me es dada. vale, Por tanto, por eso os digo que hagáis. vale. De hecho, tiene una, o sea, hay una implicación ahí más grande, ¿no? Que es todo discípulo de Jesús es discípulo de Jesús porque hace discípulos también, ¿no? Entonces, la gran pregunta que teníamos que hacernos es, ¿realmente yo estoy hoy cumpliendo ese mandato de Jesús en mi vida? ¿Realmente yo hoy estoy haciendo discípulos? Porque eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no? Forma parte de vuestra esencia como discípulos, hacer discípulos, ¿no? Ahora, vamos a mirar algo juntos fuera de los verbos, ¿no? Hay ciertas palabras que se repiten mucho en estos dos versículos. A ver si sois capaces de observarlas. En estos dos versículos hay algo que se repite varias veces. ¿Todas? ¿Sí? ¿Lo habéis visto? Todos, todas, todas, todos. ¿Vale? Habla de todas las naciones, todo el mundo. O sea, de hecho el trabajo de aquel que hace discípulos es, y si leemos y observamos este pasaje con detenimiento, es que lo que Jesús está diciendo es que todos nosotros, nuestro trabajo es enseñar todo lo que Jesús ha mandado. Sí, a todo el mundo, a todas las naciones, pero todo lo que Jesús ha mandado. Y aquí viene un poco el punto de confrontación. Si nosotros no hemos leído los evangelios y hemos hecho una recopilación de todo lo que Jesús enseñó, ya empezamos mal a hacer discípulos. Si nosotros no sabemos qué es todo lo que Jesús enseñó, no podemos cumplir este mandamiento. Menos todavía si ni siquiera estamos haciendo discípulos, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí, la hermenéutica tiene que ver con eso. La intención es que podamos entender todo lo que Jesús enseñó a sus discípulos para que nosotros podamos hacer discípulos, ¿no? Aparte, esta es una tarea en la que todos deberíamos estar involucrados. Todo el mundo. Todo aquel que es discípulo de Jesús. ¿Quién es un discípulo de Jesús? ¿Quién es discípulo de Jesús? Un equivalente, una palabra equivalente. Un seguidor, otra palabra equivalente. Un imitador, vale. Un creyente, todo creyente es discípulo de Jesús. Por lo tanto, todo aquel que es creyente, que es cristiano, que ha puesto su fe en Cristo, está no invitado, sino que debería ser parte de su esencia como seguidor de Jesús, ¿no? Dice, como decía, ¿no? Sin saber todo lo que Jesús ha mandado, es imposible que podamos hacer lo que Jesús nos pide. Necesitamos saber qué es lo que enseñó Jesús, ¿no? Si no podemos enseñar cualquier otra cosa. Y Jesús dice que esa es la tarea, ¿no? de hacer discípulos. Vale, vamos a mirar el siguiente aspecto acerca del verbo, ¿vale? Que tiene que ver con la voz. Perdón, David. Sí, Estaba pensando también, el modo determina el sentido teológico de un versículo incluso. sí. Yo no interpreto bien
modo indicativo o un modo imperativo, puedo malinterpretar un texto. Sin duda, Y en sin el hebreo a duda. veces no es tan fácil distinguirlo. Me acuerdo ahora de Juan 5:49, creo que es. Escudriñad las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Hablando de Jesús. Y en ese caso, escudriñar las escrituras no es imperativo. Como todo uno, tengo que escudriñar las escrituras porque en ellas está la vida eterna. No. Jesús está diciendo a los judíos, ustedes escudriñan las escrituras, está indicando una acción, Sí. porque piensan que ellas son las que dan la salvación. Es decir, a priori uno puede pensar, Jesús está ordenándome que escudriñe. No. No está diciendo que eso no significa que no deba escudriñarla. Hay un montón de versículos que defienden eso. Pero a veces, por ahí es muy delgada la línea entre un indicativo, un imperativo. Sí, y a veces, o sea, en estos casos, a veces tienes que hacer también una observación panorámica para saber dónde está encajado ese fragmento de texto, ¿no? Porque no es lo mismo que esté encajado en una conversación que Jesús tiene con los fariseos que lo tenga con otros, con sus discípulos, ¿no? Pero sí es verdad, es verdad. O sea, entender mal el sentido de un verbo en este caso puede darle un cambio, es decir, puedes incluso una afirmación tomarla como un imperativo y pensar que eso es algo que Jesús está mandando, ¿no? Que Dios está mandando, cuando realmente está describiendo una acción en presente, ¿no? Eso es muy típico cuando sacamos las cosas de contexto y no miramos el conjunto. Sí, 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 sí. Por eso la intención de tener esta herramienta es justamente cuando yo me sienta tentado porque ya lo hablamos de principio, ¿no? Nuestra inclinación es mirar un texto bíblico y directamente saltar a la aplicación en nuestra vida, ¿no? Especialmente los del Antiguo Testamento cuando Dios promete bendiciones y promete un montón de cosas, ¿no? Saltar directamente sin entender realmente lo que Dios está comunicando a través de una profecía o a través de un relato del pueblo de Israel, ¿no? En el Antiguo Testamento. Hay herramientas hoy súper fáciles de acceder que cada palabra te va desarmando, en especial los verbos, su modo, su voz, Sí, tiempo, persona. Sí. De hecho, no hace falta que uno estudie griego porque online hay un montón de herramientas que te permiten mirar un texto en griego y te dan toda la información que tú tendrías que estar estudiando durante un montón de tiempo. Yo estuve, creo que fueron 4 años estudiando griego y esa herramienta hace, o sea, lo que tú tardas 4 años en estudiar y que tienes que destrozarte estudiando, esa herramienta te lo da en un segundo. Entonces, no estoy diciendo que no haya que estudiar griego. Si puedes hacerlo, hazlo, porque realmente es... a nosotros nos decía Nico cuando enseñaba, ¿no? O sea, leer la Biblia en castellano está muy bien, las traducciones son muy buenas, pero cuando la puedes empezar a leer en griego es como la televisión en blanco y negro o en color. O sea, empiezas a leer textos que tú has leído tantas veces y cuando empiezas a ver los matices en griego te das cuenta de lo que realmente se está comunicando, ¿no? ¿Vale? Bueno, pasamos a lo siguiente, ¿vale? Lo siguiente que vamos a ver es la voz del verbo. Aquí en español se utiliza la voz activa y la voz pasiva, ¿vale? ¿Qué es lo que indica la voz del verbo? Y no tiene que ver con el programa de televisión, que algunos estáis pensando. ¿Qué indica esto? Esto lo que indica es la relación entre el sujeto y el predicado. Es decir, lo voy a decir de una forma un poco más sencilla. Lo que indica es si la acción del verbo es llevada a cabo por una persona o si la acción del verbo, la persona lo que hace es lo recibe, ¿vale? Cuando el verbo está en voz pasiva está indicando que la persona está recibiendo la acción y cuando está en voz activa es que la persona está haciendo esa acción, ¿vale? Voz activa, por ejemplo, Juan se trasladó al hospital. ¿Quién se trasladó al hospital? Juan. Entonces suponemos que fue Juan el que se trasladó. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. Lo mismo cogió un autobús o cogió el coche o se fue andando, pero fue él el que hizo la acción. En cambio, la voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción expresada por el verbo. Por ejemplo, Juan fue trasladado al hospital. ¿Quién trasladó a Juan al hospital? No lo sabemos, pero el verbo nos dice que él no fue. Alguien lo hizo por él, ¿vale? Esto es súper interesante, porque la Biblia está llena de verbos en voz pasiva, ¿vale? Vamos a mirar Juan 3:6. Juan 3:6.
Tenéis Biblia analógica, ¿eh? Venga, el primero que lo tenga, que lo lea. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, Espíritu. espíritu es. ¿Vale? ¿De qué habla este versículo? Sí, habla de la carne y del espíritu. ¿Vale? Eso lo he entendido. Veo que esa parte la observáis bien, ¿vale? Pero ¿de qué está hablando en general? ¿Cómo lo resumiría en...? Vale, está bien. Esa es una traducción, será Dios habla hoy o traducción lenguaje actual, vale. Da igual, o sea, ¿cuál es la idea general de este versículo? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el tema principal? ¿Del nacimiento? Ajá. Vale, del nacimiento. ¿De qué nacimiento? ¿De qué? ¿Corazón? ¿Cómo se llama el nacimiento de corazón? ¿Eso cómo lo llamamos nosotros? Nuevo nacimiento. Está hablando justamente del nuevo nacimiento, de la conversión, ¿no? Eso lo entendemos todos. Está hablando de la conversión, ¿no? Ahora, el verbo que habla acerca, usa una ilustración, Juan, acerca de nacer de nuevo, de convertirse. ¿En qué voz está el verbo? En voz pasiva. No es lo mismo que yo diga que tienes que convertirte a Cristo a que te diga que tienes que ser convertido a Cristo. Hay una gran diferencia. Hay una diferencia muy grande. ¿Vale? Y aunque solemos usar la primera expresión, normalmente cuando hablamos a otra persona, bueno, yo me convertí, bueno, esa persona se convirtió. La realidad es que el texto lo que indica es justamente que ser nacido del Espíritu es una acción que alguien hace sobre mí. Y la Biblia está llena de referencias, cuando habla con respecto a la conversión, hay un montón de referencias que usan los verbos en modo pasivo, ¿vale? Eso quiere decir que la conversión es algo sobrenatural. Es algo que yo no puedo forzar en mi vida. Es más, yo no puedo forzarlo en la vida de otra persona. Es una experiencia pasiva que ningún ser humano puede hacer. Solamente puede hacerlo Dios. Es más, a la luz de lo que dice Juan, ¿qué pensáis vosotros de la oración esta de la salvación, ¿no? O sea, cuando alguien dice, bueno, yo sí quiero convertir, bueno, tú repite conmigo esta oración y entonces ya eres cristiano. Esto va en contra de lo que está diciendo Juan aquí, ¿no? Si la conversión es algo que yo no puedo hacer, ni siquiera yo a través de una oración puedo convertirme, ¿vale? O responder a un llamado. Solo el Espíritu de Dios quien puede hacer esto y yo lo recibo de forma pasiva. No estoy diciendo que yo no pueda pedirlo. No estoy diciendo que yo no pueda pedirlo. Lo que estoy diciendo es que orar no me convierte. ¿Vale? Hay una gran diferencia. Orar no me convierte. Hacer la oración del pecado no me convierte. Levantarme cuando alguien diga, ¿quién quiere? Eso no me convierte. Ahora bien, yo puedo orar pidiendo eso a quien sí puede convertirme, ¿no? Y decirle a Dios que lo haga a través de su Espíritu. Que obviamente si yo hago esto, si yo le pido a Dios que me convierta, es porque Dios ya ha hecho algo dentro de mí. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Otro aspecto del verbo. La persona. La persona, ¿vale? El verbo está en primera, en segunda o en tercera persona. La persona indica el sujeto que realiza la acción, ¿vale? La persona es quien hace la acción. La primera persona, yo. La segunda persona, yo también, ¿no? No, tú. Y la tercera, él. Esto es de GB. Esto Ismael lo estudió hace 3-4 años atrás, o sea que de GB. Si veis mi cabeza, veis que los años ya han pasado para mí, ¿vale? Bueno, de primaria, de lo que sea, ¿vale? Solo primaria casi, en párvulos casi lo aprendí. Vale. Juan 14:6. Vamos a ver otro ejemplo. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
aquí esto es la pregunta del millón. ¿Qué persona es? ¿Qué persona está utilizando Juan cuando transcribe lo que Jesús dijo? La primera persona. ¿Quién está hablando? Jesús. Es él. Jesús está diciendo yo soy, ¿no? De hecho, no sé si os dais cuenta, pero tiene que ver mucho con lo anterior, ¿no? Tiene que ver muchísimo con lo anterior. Si la conversión es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, la salvación es algo que otra persona hace por nosotros, no lo hacemos nosotros. No es algo que podamos ganarnos nosotros, ¿vale? Bien, ya queda, del verbo queda ya poquito, ¿vale? Queda muy poco. ¿Alguna duda hasta ahora de alguna cosa? ¿Sí? Bueno, luego cuando os ponga el examen ya vendrán las dudas. No. Vale. Bueno, siguiente aspecto del verbo. El verbo también tiene una cosa que se llama número, ¿vale? Tiene que ver más con el singular y con el plural, ¿vale? Y indica básicamente la cantidad de personas que están involucradas en la acción. ¿Son una persona o son varias personas, ¿vale? Primera persona del plural, nosotros, la segunda vosotros y la tercera ellos, que son los que siempre tienen la culpa. Ellos son los que tienen la culpa siempre, ¿vale? Bueno, vamos a mirar un ejemplo que está bastante simpático. En el libro de Hechos, en el capítulo 16, ¿vale? Hechos 16, versículos del 6 al 10. Y que alguien que no haya leído, que los lea. Y una cosa, quiero que estéis atentos a justamente al número de los verbos, ¿vale? Y os voy a... Lo que estoy buscando es que respondáis a algún detalle que os resulte interesante, ¿vale? ¿Sí? Venga, alguien que se anime, si no lo leo yo. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando por Misa, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Vale, vamos a mirar los verbos juntos, ¿vale? Empezamos por el versículo 6. Pasaron. ¿Vamos? Tercera, vale. Vale. Habiendo sido impedidos, ¿quiénes? Ellos, ¿vale? De hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron, ellos intentaron ir a Bitinia, ellos también, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. ¿A quiénes? A ellos, ¿vale? Y pasando por Misia, descendieron ellos a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo, primera persona singular, a Pablo, un hombre de Macedonia, estaba de pie, suplicándole y diciendo, primera persona, pasando, ayúdanos. Pero cuando tuvo la visión, enseguida procuramos. Primera persona del plural. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué información me da a mí? Vale. Sí. Está ahí, lo que pasa es que no lo veis. Es la observación. Lo veo, pero no lo veo. Miro, pero no observo. Es el verbo. Estoy pidiendo que os fijéis en el verbo. Enseguida procuramos. ¿Quién está escribiendo esto? ¿Quién escribe el libro? ¿Qué información nos está dando Lucas? Él estaba allí. Esto que parece irrelevante es muy relevante, porque Lucas, que es el que escribe el libro de Hechos, estaba allí. Es testigo de todo lo que pasó. De hecho, sabemos que Lucas se unió a Pablo y al resto de discípulos justamente en este momento. Si os fijáis, posteriormente, los verbos que hay, versículo 11, navegamos, etcétera, etcétera, etcétera. Lucas está incluido ya justamente aquí. ¿Es relevante esta información? De momento no lo sabemos, pero la guardamos. Lucas estaba con ellos. Lucas está escribiendo todo lo que ocurrió allí, ¿vale? ¿Sí? Bien.
Es más, ¿cómo sabemos que Lucas estaba ahí? Justamente haciendo la observación del texto. Es muy importante, y lo tenéis ahí escrito, al observar los verbos, ¿no? Hay que tener en cuenta ciertas cosas, ¿no? La primera de ellas, la cantidad de verbos que hay en el pasaje. Y luego sabéis que en un párrafo hay un mogollón de verbos, cada uno en su tiempo, etcétera, etcétera. Pero normalmente hay verbos que son principales, que son los más importantes, y otros verbos que no son tan importantes, ¿vale? Entonces, importante, cuando tú llegues a un texto y hagas una observación microscópica, primer paso, palabras importantes, los verbos. Yo en su momento lo que hacía era, los verbos los marcaba en amarillo. Era la forma en la que lo identificaba. Los marcaba en amarillo. De manera que miraba el texto y automáticamente sabía que donde estaba el amarillo había un verbo ahí, ¿vale? Igual que Nico tiene su nomenclatura, yo usaba esa. ¿Sí? Vale, ¿alguna duda, alguna cosa que... ¿Alguien que quiera tocar el arpa? Y yo me quito de aquí. ¿Sí? ¿No hay duda? ¿No hay ninguna duda? Vale. ¿Por qué no hacemos una cosilla? Yo os puse una tarea en Mateo capítulo 5, versículo del 17 al 20, en este párrafo, y la tarea era hacer observaciones, ¿vale? Acerca de estos versículos. Así que espero que hayáis hecho la tarea, porque ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Regular? ¿Mal? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? Lo más difícil, ya lo dijimos, lo más difícil es no interpretar. Lo más fácil es, te mira y empiezas ya a sacar, ideas, aplicar a tu vida, lo más difícil es no interpretar, es observar, ¿vale? Bueno, quiero escuchar vuestras observaciones. A ver, ¿quién habla? ¿Quién está hablando? No escucho. No escucho. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Tengo que poner café por la mañana, Jesús? Vale, vale. ¿A quién se está dirigiendo Jesús? A sus discípulos. A multitudes. Están sus discípulos y más personas. ¿Por qué sabemos esto? Hay que mirar el contexto. Vale. Más observaciones. Más observaciones. No se especifica un sitio, pero está en la región de Galilea, aparentemente. Vale. Monte. Sí. Genial. Vale, este párrafo forma parte del Sermón de la Montaña, uno de los mensajes más importantes de Jesús, ¿vale? Está justo después de la bienaventuranza. Eso es otra buena observación. Está justo después de la bienaventuranza, ¿vale? Es un texto discursivo. Sí. Perfecto, son observaciones perfectamente válidas. Pero solo estoy escuchando a Jorge. Y Gaby ha dicho algo y... Después del arresto de Juan también esto. Sí, pasa que... A tiempo. Sí, eso ya habría que mirar más históricamente cómo se ajustan los eventos, ¿no? Un poco más complicado. Tienes que lidiar con algunas cosas más, ¿no? Recuerda que el verso 17 contiene la palabra para, que denota el propósito de la venida de Jesús. Ajá, vale. Muy bien, es una muy buena observación. ¿Más observaciones? No, ¿qué? Repite, Gaby. Espérate. El verso 17, el verso 17 contiene la palabra para, que denota el propósito de la venida de Jesús. Vale. Sí. ¿Qué viene después de este párrafo? ¿Qué es lo que viene después? De la ley. ¿Oíste que fue dicho? Ah, qué interesante. Qué interesante que en este párrafo Jesús está hablando de la ley y después sigue hablando de la ley. Me lo meto en la mochila. Me lo guardo en la mochila para saber qué es lo que está haciendo Jesús, ¿no? ¿Le da importancia a la enseñanza en qué sentido? ¿Te refieres al texto o a qué exactamente? Sí, a ver, toda la Biblia le da importancia a la enseñanza, ¿no? Quizá Mateo le da un énfasis distinto, pero me refiero más a este párrafo. Acordaos que dijimos que los párrafos
contienen una idea, ¿no? Y que están bien delimitados y que los eruditos hicieron buen trabajo ahí. Por lo menos sabemos que se desgastaron los pelos ahí. Un momentillo, Cristian. Por la expresión no penséis, ¿Sí? está desmontando los temores que podían albergar los judíos sobre cambios en lo que ellos pensaban que era algo inamovible. Hay una interpretación muy bestia. Ahí he metido una interpretación de lo que yo creo, pienso, pero... sí, sí. Por eso, no pienses tanto, más observa. Casi me lo ahorro, pero yo puse que denota que Jesús quería corregir algo. Ajá, vale. Sí, No yo- solo aclara, sino que encima da énfasis de... exacto. O sea, para mí una observación más ajustada es no interpretar lo que Jesús está pensando. No. O sea, si yo miro el texto y hago un análisis de cómo empieza la frase, es como una especie de confrontación, ¿no? O sea, estoy tratando de corregir algo. No penséis, eso denota que Jesús al hablar así está diciendo, hay cosas que estáis pensando que no deberíais pensar, ¿vale? Ahora, ¿qué cosas? No lo sabemos todavía, hay que seguir avanzando en el texto, ¿no? A ver, hay un par de cosas, un par de detalles que hemos estado comentando. El primero es que Jesús antes está hablando acerca de las bienaventuranzas. ¿Qué eran las bienaventuranzas? ¿Qué es lo que estaba describiendo Jesús a través de las bienaventuranzas? ¿Os acordáis cómo, justamente eso, os acordáis cómo empezaba Jesús? Utilizamos una fórmula de bienaventurado, porque de ellos será el reino del cielo, porque ellos recibirán de ¿Os acordáis? ¿Sí? ¿Sí? Es que os cuesta hablar, no sé. Luego terminamos una reunión y hay que separaros con agua fría porque no hay forma de... ya que dejé de hablar. Vale, Jesús está hablando de quiénes son los ciudadanos del reino, quiénes son los que van a ir al cielo. ¿Qué está haciendo Jesús después? Hemos estado hablando de que Jesús justamente en la parte posterior de este fragmento está hablando acerca de la ley. ¿Y qué está diciendo de la ley? ¿Os acordáis? Que él usa la fórmula oísteis, pero yo os digo. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está haciendo algo que se llama exégesis. Está haciendo la exégesis de la ley del Antiguo Testamento. Está diciendo, vosotros recibisteis la ley, quería decir esto, pero yo voy a interpretar bien la ley y os voy a decir cómo realmente hay que entender la ley, cómo realmente se vive. Y sabéis que, bueno, Jesús dice, pensáis que matar es solamente matar a una persona, pero realmente si tú hieres a una persona con tu boca, si tú la insultas, si tú piensas mal de esa persona, si tú la dañas, realmente es como si la estuviera asesinando. Jesús está ampliando el sentido de la ley. Eso es lo que hay, ¿vale? Pero también la está dejando inmutable. La ley está vigente actualmente, lo que pasa es mal interpretado. Sí, pues justamente lo que está haciendo en este segmento del texto de Mateo, Jesús está diciendo cuál es la importancia de la ley. Si tú lees estos versículos de forma rápida, ¿qué es lo que vas a concluir? ¿Cuál es la conclusión primera a la que llegas? Parecería contradictorio que Jesús está diciendo que lo importante es cumplir la ley y que realmente, lo que Dios está esperando es que todo el mundo cumpla la ley. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale, está bien. Lo que Jesús está mostrando es cuál es la relación con la ley, ¿vale? ¿Cuál es la relación? Y parecería, como he dicho, que está contradiciendo su propia enseñanza. Pero en realidad, como ha dicho Pedro, Jesús lo que está diciendo es que Él vino a cumplir la ley. ¿En qué sentido? Y ya no estamos yendo ya a la interpretación, ¿vale? Estamos yéndonos ya a la interpretación. Pero fijaos lo interesante y lo necesario que es hacer una observación de dónde está metido este texto y de qué está hablando Jesús. Cuando Jesús habla de la ley de los profetas, ¿de qué está hablando? ¿Qué es la ley y los profetas para Jesús? Está hablando de toda la Biblia de los judíos, que era el antiguo, no tenían el Nuevo Testamento todavía. Y está diciendo que todo eso tenía que cumplirse, ¿vale? Ahora, Jesús está diciendo que la gente tenía que cumplir eso
a rajatabla para poder vivir como alguien merecedor del reino de los cielos? ¿A quién le está diciendo Jesús eso? A los judíos, especialmente a los fariseos. ¿Qué pensaban los fariseos? ¿Quién eran los fariseos? Lo sabemos, ¿no? Eran los cumplidores estrictos de la ley. ¿Por qué Jesús le dice eso a los fariseos? Porque lo que estaba pasando básicamente es que Jesús estaba corrigiendo la hermenéutica de los fariseos. Los fariseos estaban diciendo, vale, tú cumples la ley superficialmente, entonces estás bien. Y lo que Jesús estaba diciendo por un lado es que cumplir la ley no es cumplirla superficialmente. Por eso oísteis que os enseñaron, pero yo en cambio os digo, la ley no es solo algo superficial, es algo más profundo. Tan profundo y tan desafiante que nadie puede cumplirlo. Por eso dice el versículo que yo vine a cumplir la ley, yo vine a que se cumpliese toda la ley. ¿En qué sentido? Jesús cumplió la ley porque él vivió como el sermón del monte de forma perfecta, pero también porque él fue a la cruz a morir. O sea, hubo un doble cumplimiento de la ley. Jesús no está hablando aquí de cumplir la ley, que yo coja y todo lo que Dios me dice, yo tengo que vivir a lo de esto, sino Jesús está diciendo que vivir a la luz de eso me tiene que confrontar con la realidad de que yo no puedo vivir así. Y que la ley se tuvo que cumplir para que él pudiera no solo vivir como yo no puedo vivir, sino que muriese para que yo pudiera recibir lo que no podía recibir de otra forma. Por eso finalmente el último versículo, que es lo que dice de cómo termina el versículo 20, ¿no? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, lo que está diciendo ahí Jesús no es que te esfuerces y seas mejor que los escribas y los fariseos, sino está diciendo, lo que te estoy pidiendo es mucho más que los mejores cumplidores y conocedores de la ley de Dios. O sea, realmente lo que Jesús quiere es dejarnos una posición y romper todo intento de tratar de agradarle por nosotros mismos, ¿no? Que de hecho los ciudadanos del reino, las primeras bienaventuranzas, hablan de personas que son confrontados con esa realidad y que es lo primero que dicen, soy un pobre de espíritu. Soy un pobre de espíritu. Me produce dolor ver que en realidad yo no puedo agradar a Dios por más que yo lo intente, ¿no? Es más, cuando hay una palabra que se utiliza en el versículo 19, ¿no? Que dice anular, ¿no? ¿No tenéis vosotros ahí? Como todo aquel que anule o quebrante, ¿no? Bueno, en otras versiones pone anule. La palabra en griego tiene también la implicación de aflojar. Lo que está diciendo es que toda aquella persona que enseñe a otros que las demandas de Dios no son tan estrictas, que no enseñe a la gente a mirar el corazón o el espíritu de la ley, de lo que Dios pide, que no enseñe a otros a entender la importancia de las motivaciones de nuestro corazón cuando nos acercamos a Dios, cuando hacemos lo que hacemos, lo que está haciendo en realidad es aflojando, quitándole peso a la ley de Dios, ¿vale? Eso es lo que está diciendo, ¿no? O sea, es todo aquel que trate de hacer que las personas vivan lo que Dios pide de forma superficial y diluida, realmente son los pequeños del reino. ¿Quiénes son los grandes? Entonces, los grandes son la gente que ayuda a otros, que se enfoca en el corazón de los mandamientos. Los grandes para Dios son aquellos que ayudan a las personas a vivir no en la parte superficial, sino mirando el corazón, mirando las motivaciones, ¿no? Eso es lo que Jesús está ahí enseñando. Tengo aquí un montón de cosas, pero tampoco no quiero tampoco llenar todo esto. Quería ver algo con vosotros y me parece que no me va a dar tiempo, pero bueno. Nada, lo dejo aquí, que no me va a dar tiempo, lo dejo aquí. Vale, lo que sí me gustaría ver con vosotros es, nos dejamos un texto ahí medio colgado. ¿Os acordáis? Marcos 8 del 31 al 33, que está en esta primera paginita. Y quiero hacer algo con vosotros. Algo que estuve trabajando en eso ayer. Vale.
Vamos a mirar estos versículos y vamos a hacer observaciones también. Quiero escuchar vuestras observaciones. Lo voy a leer yo, ¿vale? Y quiero que os detengáis a hacer observaciones acerca de lo que está aquí escrito. Dice en Marcos 8, del 31 al 33. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitó. Y les decía estas palabras claramente, y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Perdón. Bien, vale. Vamos a hacer algunas observaciones. Por ejemplo, como siempre, ¿quién está aquí hablando? ¿Vale? Bueno, no habla solo Jesús, ¿no? Hay más gente, hay otra persona que habla aquí, ¿no? ¿Sí? Pedro, vale. Qué tímidos que soy, ¿eh? Vale. Vamos a mirar en concreto el versículo 31, ¿vale? Si no os perdéis en la inmensidad. ¿A quién habla? ¿A quién habla Jesús en el versículo 31? Aparentemente a sus discípulos, en el contexto. A sus discípulos. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien en desacuerdo? Vale. Emoción. ¿Qué? No, a ver si alguien se anima, está en desacuerdo, que a mí me encanta. Vale. ¿Cómo está hablando Jesús a sus discípulos? ¿De qué manera? Una enseñanza, así que es algo discursivo. Vale, estupendo. ¿Qué está enseñando? Futuro, sí, lo que va a suceder con él. Está enseñando acerca de su futuro, ¿vale? Vale. Genial. Vale, ¿qué dice de su futuro? Alguien que no sea Gaby. Gaby 2. Gaby 1, Gaby 2. Gaby 1, Gaby 2. Vamos, está escrito ahí, solo hay que mirar, leer. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos acerca de su futuro? Le cuenta lo que tiene que suceder. ¿Qué cosas dice que le va a suceder? Cosas negativas. Cosas negativas. Se está diciendo Jesús que le tienen que suceder cosas negativas. Vale. La palabra necesario Ajá. implica que es como una condición que tiene que cumplir. Una condición, en griego esa palabra tiene una connotación de obligatoriedad, ¿vale? No es una opción, es una obligación, ¿vale? Es como todos tenemos que ir a votar, ¿no? Hay muchos que no van, pero bueno. Se supone que es una obligación. En este caso, Jesús está diciendo que tiene que ocurrir esto. Vale. Versículo 32. Observaciones del versículo 32. Claramente. El autor está diciendo, está enfatizando que lo que Jesús estaba enseñando, lo estaba enseñando con detenimiento, con claridad. No había nada oscuro, no había nada que no se pudiera entender, no estaba tratando de evadir, sino Jesús estaba hablando de una forma clara. ¿Por qué pondría esto el autor aquí? ¿Por qué dice que Jesús hablaba claramente? ¿Tendrá relación esto con lo que va a pasar a continuación? Esto es como las series, ¿no? Esperen hasta el final y sorpréndanse con lo que ocurre, ¿no? Vale. ¿Qué más? ¿Qué más observaciones? ¿Qué? ¿Quién? ¿A quién? ¿Cómo? Pero hay un contraste ahí. Ajá. ¿El pero dónde dices que está? Ah, en mi Biblia tengo pero, perdón. Bueno, aquí ese entonces significa que una reacción, ¿no? O sea, como una consecuencia de lo que Jesús había dicho. Ajá. Pedro reacciona. Vale. Ah, qué interesante. Pero eso está en el versículo 33, no en el 32. ¿Eh? Por lo menos mi Biblia, la tuya a lo mejor, el erudito a lo mejor
Le pilló otro bache y marcó el siguiente, en el mío. Vale, bueno, es importante eso, Antonio, pero vamos a mirar el 32. Vale, hemos dicho que se lo llevó aparte, ¿vale? O sea, Pedro se llevó aparte a Jesús. ¿Y qué hizo con Jesús, Pedro? Reprender. ¿Eso qué es reprender? Eso suena muy pentecostal, ¿no? Reprender, ¿eh? ¿Qué es corregir? Corregir. ¿No? Expresar algo con lo que estás en disconformidad, ¿no? Y lo llevó aparte en privado. Fue muy discreto, Pedro. Podía haberlo hecho en público, pero se lo llevó a privado. Ah, qué bueno. Todas estas observaciones son valiosísimas. Las guardamos, ¿vale? Versículo 33. ¿Quién habla ahora? ¿Quién? Jesús, ¿vale? ¿Para qué habla Jesús? ¿Quién? Bueno, no pasa nada. Un despiste tenemos todos. Vale. Vale, importante, ¿vale? Jesús, ¿qué está haciendo ahora Pedro? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Vamos? Reprende. ¿Quién estaba reprendiendo a quién antes? ¿Cómo lo estaba haciendo Pedro a Jesús? ¿Cómo lo hace Jesús a Pedro? ¿Por qué? ¿Está enseñando? ¿Qué está enseñando? ¿Por qué lo hace en público? Porque está enseñando. ¿Por qué sabes que estaba enseñando? Porque está aprovechando algo que ha ocurrido. Anda. Qué interesante. ¿Qué dice Jesús a Pedro? Le llama Satanás. ¿Pedro es Satanás? No, pero le llama Satanás. Vale. ¿El qué? Entró en su cuerpo, ¿no? Fue una posesión satánica. ¿Sí? Vale. ¿Volviendo en sí? Volviéndose. Por un momento me he ido a Lucas 15, ¿sabes? He ido al hijo pródigo. Volviéndose, vale. Sí. No pasa nada, Rubén, no pasa nada. Un mal día lo tenemos todos. Vale. ¿Está condenando Jesús a Pedro? ¿Está reprendiendo Jesús a Pedro? ¿O a lo que le estaba diciendo? ¿Estaba Jesús reprendiendo la reprensión de Pedro? ¿O a Pedro? ¿O a las dos cosas? ¿Sí? Ah, ¿cómo? ¿Y por qué sabes que seguramente todos pensaban lo mismo? Anda. Qué interesante. Qué interesante eso. O sea, que a lo mejor él había sido el único que se atrevió a decirlo, ¿no? ¿Sí? Pero esto no se queda así, porque Jesús dice algunas cosas de Pedro, ¿vale? Sí, lo llama Satanás, pero ¿qué más dice de Pedro? ¿Cómo termina este texto? ¿Qué es lo que dice? ¿Eh? ¿Sí? Vamos a mirar el texto directamente, ¿vale? En el contexto, ¿qué son las cosas de Dios? ¿Qué estaba enseñando Jesús? Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué es lo que Jesús? A ver. Mi letra es terrible, ¿sabes? Es que he cogido un rotulador que escribe fatal. Tengo un...
Un punto negativo, Gaby. Ahora llámalo Cristian, no Gaby. Bueno, a ver, chicos, que vamos, nos quedan ya nada, 4 minutos. Nos quedan 4 minutos, quiero aprovechar. Vale, vamos a escribir rápidamente las cosas que estaba diciendo Jesús. Primero, ¿qué le estaba enseñando a sus discípulos? ¿Lo hemos dicho antes? Vale, pero vamos a mirar lo que dice el texto. Dice varias cosas, ¿vale? Vamos a mirarlo, hay que observarlo solamente. Lo primero que dice, que debía ¿qué? Padecer. Padecer. Y voy a poner esto en mayúscula. Muchas cosas. ¿Vale? Siguiente, ¿qué dice? Rechazado. ¿Pero por quién? ¿Sabéis quién eran los fariseos, los escribas y todo esto? Era la gente que esperaba al Mesías. Eran los que más información tenían acerca del Mesías. ¿Vale? Pues los principales. Más cosas, rápido. Ser muerto. ¿Qué más? Resucitar. ¿Qué es pensar en las cosas de Dios? ¿Qué es tener en mente las cosas de Dios? Todo esto. ¿Sí? Esto es lo que Pedro rechazó. Cuando Jesús enseñaba a sus discípulos, Jesús estaba enseñando a sus discípulos acerca de qué. ¿Qué es lo que nos informa el texto? Que Jesús le decía, voy a padecer muchas cosas. Voy a tener que sufrir. Voy a ser rechazado. ¿Por quiénes? Por las personas que realmente tendrían que reconocerme como el Hijo de Dios. Pero me van a rechazar. Me van a matar. Y sí, yo voy a resucitar. Y Jesús confronta a Pedro porque él no tenía estas cosas en su mente, tenía las cosas de Dios. ¿Vale? Ahora, ¿esto es importante o no es importante? Por supuesto que sí es importante, porque al final del texto lo que Jesús está diciendo es cómo piensa una persona espiritual y cómo piensa una persona carnal. La diferencia en cómo Dios ve a una persona espiritual y a una persona carnal. Yo quiero hacer una pregunta a la luz de este texto. Cuando tú estás padeciendo por situaciones difíciles, ¿tú le das gracias a Dios por esas situaciones? ¿O en realidad tratas de eludirlas y apartarte de ellas? ¿O cuando te rechaza alguien, cómo te sientes? ¿Te sientes una porquería o ves la injusticia y eso te convierte en una persona amargada? Lo que está diciendo, fijaos, ¿no? O sea, lo que está diciendo Jesús aquí es que las personas espirituales piensan en las cosas de Dios. O sea, ¿quién se levanta por la mañana diciéndole, Señor, gracias por todos los momentos difíciles que voy a tener en mi vida? Estoy súper agradecido por eso. ¿Quién hace eso? Algún demente, ¿no? Que esté en el psiquiátrico. Pero lo que está... ¿O quién piensa en esto? En morir todos los días a ti. Nosotros no tenemos por qué morir, todos vamos a morir de forma literal, ¿no? Pero tú te levantas por la mañana con una conciencia de decir, Señor, yo hoy quiero morir a mí. Hoy no quiero hacer mi voluntad. Hoy yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero hacer tu voluntad y no me importa que me rechacen. No me importa que los demás no me entiendan. No me importa estar solo. Eso es pensar como alguien espiritual, ¿no? Y por supuesto, pensar en una vida de resurrección, pensar en la eternidad con Dios, ¿no? Yo creo que ahí el sentido no es muerto a mí, en el sentido de este texto, es muerto, perder la vida, pero no muerte a ti mismo. Bueno, en cierto sentido, sí, pero perder la vida desde una perspectiva de una persona que es creyente es que tu vida ya no es tuya. Jesús está diciendo, voy a ser muerto, mi vida ya no me pertenece, le pertenece a Dios, ¿no? Por eso se va a cumplir la Escritura, porque yo ya no vivo por mí, sino vivo en base a la voluntad de Dios. Obviamente, después de entender lo que Jesús aquí está expresando, obviamente lo que está diciendo es que una persona espiritual debe pensar así. Por eso Jesús
confronta a Pedro y le dice, a él y a todos los demás, vosotros todavía no habéis entendido qué significa vivir como una persona espiritual. Es entender todos estos aspectos. De hecho, esto es tremendamente importante porque, por cierto, ¿por qué reprende Jesús a Pedro? Vale, por esto. Pero ¿no estaría Pedro tentando a Jesús para que dejase de cumplir su cometido como el Mesías? ¿Cuándo? ¿Por qué le llama a Satanás? ¿En qué otra parte de la Biblia Jesús es tentado con las mismas cosas? En el desierto. ¿Y qué dice? Hay uno de los pasajes de la descripción de lo que ocurre allí, donde dice que Satanás, después de que Jesús, en cierto sentido, no cayera en ninguna de esas tentaciones, Satanás se marchó, pero Satanás se marchó para siempre. Por un tiempo, buscando la ocasión para volver a tentar a Jesús. Otra vez Satanás tratando de tentar a Jesús a través de Pedro, ¿no? Es más, entender lo que Jesús está diciendo en este texto es tremendamente importante, sobre todo a la hora de aconsejar bíblicamente a alguien. O sea, nuestra tendencia de consejería bíblica es, alguien está en una situación de problema y lo que tratamos de buscar es, bueno, tratamos de solucionar de una forma superficial y humanista para que esa persona vea la vida desde un enfoque totalmente humanista, ¿no? Es decir, bueno, el objetivo en la vida es la felicidad, el objetivo de la vida es que no sufra. No, el objetivo en nuestra vida es que podamos conocer a Dios. Y Nico hoy va a predicar acerca de que Dios nos lleva a situaciones complicadas donde tenemos que padecer, no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice Pedro, que es necesario que entremos al reino del cielo a través de padecimiento. Es decir, si Jesús vivió así, nosotros vamos a vivir así. El tema es cómo enfocamos esto en nuestra vida desde una perspectiva en la que Dios es soberano y está trabajando en nosotros, ¿no? Bueno, son 1:30 ya, me he pasado 2 minutillos. Tenía aquí un montón de cosas que también contaros, pero bueno.